especial, ¿no? del libro Abril Rojo, que en nuestra biblioteca es muy leído también. ¿Listo? Todo eso es lo que podemos decir de él. Él es escritor, dramaturgo, guionista, traductor, periodista, y él nació en marzo del 75. Es un muchacho joven, un escritor joven, relativamente joven, autor peruano contemporáneo. Es el primer autor peruano que vamos a ver. Hemos visto otros de otros países, ¿no? Bien, entonces ahora sí nos vamos con todo. ¿Alguien quiere hacer un comentario hasta aquí? Con confianza, maestro. Estamos todos aquí en horizontalidad y para compartir, aprender juntos. Yo también aprendo muchísimo con ustedes. Si no hay nada, avanzamos y vamos a empezar a leer, ¿de acuerdo? Vamos a leer, eh, a ver, primero mencionar que este libro tiene las partes, es Padre, Hijo, Espíritu Santo y Amén, cuatro partes, ¿de acuerdo? Fíjense, qué interesante. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Bien, acá hay una dedicatoria y acá en el epígrafe dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahí está, ahí está. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. ¿Dónde está eso? En Mateo 6, 12, versículo 13. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que está ahí nuestra oración tan común, ¿no? Tan siempre, tan famosa del Padre Nuestro. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a leer. Por favor, me acompañan a leer. Yo voy a leer un pedacito y ustedes siguen, ¿ya? A ver, abren su micrófono y vamos leyendo juntos. He cambiado los nombres de esta historia, dice. He escondido a sus actores y sus escenarios bajo etiquetas falsas, porque no quiero despertar su ira. He visto lo que son capaces de hacer. De hecho, ni siquiera pretendo lastimar a esas personas. No me corresponde ese papel. Solo me interesa poner orden en estos recuerdos, quitármelos de encima, aunque sea disfrazados bajo nombres falsos. Tengo que descargar de mi memoria todo lo que ahora sé, y quizá la única forma de contar los hechos verdaderos sea salpicarlos de palabras de mentira. Tampoco puedo decir que sea una historia, en el sentido estricto del término, es un entramado de relatos, un caos de narraciones que se puede empezar a contar por miles de puntos, desde los ojos de muchas personas y que desde cada perspectiva dibuja un mundo diferente. Pero yo solo puedo hablar por mí. Los demás tendrán que encontrar sus propias voces. Aquí, esto es muy interesante. Aquí cada quien se salva como puede. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Me acompañan, me ayudan a leer. Vamos a empezar desde el comienzo, desde mi participación y vamos bajando y yo les voy indicando. Yo he marcado eso como para que se nos grabe eso solito, pero seguimos, ¿no? Seguimos todo leyendo. ¿Quién desea leer, por favor? ¿Quién nos va a acompañar con su melodiosa voz? A ver, un maestro, una maestra. ¿Quién desea leer, por favor? Anímense. Maestra Guadalupe, ¿quién nos va a acompañar con su melodiosa voz? A ver, un maestro, una maestra. Isabel, buenas Hola, noches, ¿cómo está, colegas. ¿Qué tal? maestro? Muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo estoy un poco en falta porque no he podido por estos ajetreos avanzar con el libro, pero mañana mismo me pongo al día. Genial. Así que si me permites leer, voy a leerlo recién, Por prácticamente. supuesto, no hay ningún problema, lo leemos juntos, vamos avanzando y ya mañana te pones al día, como dices. Así es, No hay genial. ningún problema. ¿Qué tal? Gracias. ¿Desde dónde? ¿Desde el inicio de lo que Sí, está sí, subrayado? vamos a empezar desde el inicio. Ah, ok. Hay Luego ya alguien. saltamos, pero por ahora el comienzo, para tenerlo bien, lo básico bien claro. Ok, genial, muchas gracias. A ver, mi participación en todo esto empezó con una llamada, una voz de otro lugar, de otro mundo, que irrumpía en la cena, o quizá una del pasado que nos tocaba el hombro con un dedo gélido. Incluso antes de saber quién llamaba, el teléfono de papá sonó histérico, como una alarma antibombas, como deben de sonar los aviones cuando les explota un motor en el aire y siguen volando, sostenidos por la inercia, sin entender que ya han comenzado a caer. Hasta ese momento, el vuelo había sido confortable,
Mi vida había transcurrido con la velocidad de un crucero, sin turbulencias ni mareos. De hecho, esa misma era una gran noche, o debía serlo. Al fin y al cabo, en nuestra familia, todo ocurría siempre sin sobresaltos, según el plan. Mi única rebelión había sido hacer una pausa al terminar el colegio. Quería decidir mi vocación con calma y no había corrido a una universidad. Me había empleado en una carpintería y luego como mensajero, incluso una temporada como camarero de un bar, pero al final había vuelto al plan original, la libertad que había imaginado trabajando en esos pequeños puestos se parecía más bien a la explotación y la sobrecarga de trabajo. Admití que había sido un ingenuo. Acepté ingresar en una universidad. La noche en que empezó esta historia, mis padres y yo celebrábamos en Grimaldi's, nuestra pizzería favorita de Brooklyn, que yo regresaba al rebaño de las ovejas blancas. No solo festejábamos mi intención de estudiar una carrera, ya teníamos claro que podría hacerla. Me habían aceptado en la Universidad de Clarks Summit de Pensilvania, un centro bautista. Por supuesto, habríamos preferido una universidad católica, como Sacred Heart en Connecticut, y de ser posible una más cercana a casa, como el Manhattan College. Leonardo, solamente para recordarte si nos estás grabando, por favor, ¿se puede? Ya. ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿Y podemos grabar la reunión? No sé si se puede. Si no, no te preocupes, ya vamos viendo. Creo que sí se puede al final, hasta al final me parece que, o no.
difíciles. Además, Clark Summit estaba bastante bien y lo suficientemente cerca de mis padres. Yo no quería alejarme de mis padres, nunca lo había hecho. Es irónico recordarlo, considerando lo que ocurriría después. Ellos tampoco querían alejarse. Esa noche papá no dejaba de consultar el GPS, calculando distancias y tiempos entre mi nueva vida y la de siempre. 3 horas y media, decía enseñando el teléfono. Podemos salir de aquí a cualquier día después de almorzar y plantarnos en Scranton antes de que anochezca. O puedes venir cada viernes y pasar el fin de semana en casa. Mamá se reía. Su risa era del mismo color translúcido que su chardonnay. Tienes que dejar de respirar a tu hijo. Tienes que dejar respirar a tu hijo. Ya es grande. Querrá hacer sus propios planes, ¿verdad, Jimmy? Le decía a la mamá, ¿no? ¿En qué lugar están ellos en ese momento? ¿Están en Lima? A ver, ¿están en Lima o dónde están? ¿En qué país están? A ver, a ver. Ujú. Está en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, está en Estados Unidos, muy bien. Entonces ya tenemos aquí un personaje que se llama Jimmy, ¿de acuerdo? Ya tenemos a Jimmy, al joven Jimmy, que está en Estados Unidos ingresó a la universidad, ahora ya es la oveja blanca, era la oveja negra, dice, ¿no? Muy bien. El maestro no entró, no está, ¿no? Vamos a seguir. Ya, yo leo un pedacito más y luego una maestra me ayuda a ver. Dice, grande, yo estaba bebiendo una Dr. Pepper y comiendo una pizza llena de jamón. Odiaba las verduras y veía películas de superhéroes. Mi favorito era Iron Man. Practicaba fútbol. Solo me había emborrachado una vez por error de cálculo en el cumpleaños de un amigo y nunca había tenido una novia. No, creo que no era grande. No sé si lo soy ahora. ¿Alguien me acompaña con la lectura, por favor? Desde Sí, mamá. Jane, Cecilia, Liz, Lupita, Allison. Ay, una ayudita para que no me quede ronca. A ver, Gianfranco. Bien. Hasta que se animen, seguiré leyendo. Entonces, acá dice, ¿sabes lo que tienen en Clark Summit? Seguía mi padre que bebía una cerveza. Estudios de negocios con enfoque bíblico. Esas partes son interesantes porque ya nos va mostrando, por eso la he marcado, nos va mostrando más o menos cómo piensan ellas, ¿no? Hay cosas que son importantes para ellos. Negocio con enfoque bíblico, reía mamá. Y ahora sospecho que quizá estuviese un poco borracha. A veces se lo permitía. Sin excesos, solo como una pequeña forma de festejo controlado. ¿Crees que es buena idea? Si Jimmy piensa demasiado en la espiritualidad, no hará buenos negocios, ¿no? Como que se contrapone, ¿no? Negocios con espiritualidad. Entonces la mamá no estaba muy de acuerdo con eso. Papá se puso serio como se ponía siempre que hablaba de las dos cosas, la religión y los rendimientos del capital. No quiero que nuestro hijo vaya por el mundo pensando que lo único importante es el dinero. Y luego se forzó a volverse hacia mí. Aún le costaba hablar de mí mirándome, como se hace con los adultos. Aún me consideraba un niño, al menos en parte. No se trata de que te mueras de hambre, Jimmy, pero hay cosas más importantes que las ganancias. Hablábamos siempre en inglés, pero mi padre conservaba esa muletilla peruana. ¿Ya? Mi típica, ¿no? ¿Ya? Miren, dice, hablábamos siempre en inglés, ellos eran peruanos, ¿no? Pero mi padre conservaba esa muletilla peruana. El resto de su pasado yacía abandonado en algún cajón polvoriento o en una tumba. Nunca hablaba de él. ¿Sí? El padre nunca hablaba de su pasado. ¿Alguien se animó para leerme este pedacito? Maestra, maestros. A ver, hasta la noche de Grimaldis. Hasta la noche de Grimaldi, ¿me escucha? Maestra, muchas gracias. Yo no había reparado en ese silencio.
Quizá lo había atribuido a sus ganas de ser un verdadero estadounidense. Conocía a muchos inmigrantes que se esmeraban a hablar su propio idioma nativo con acento. Era normal. Solo durante los siguientes meses yo repararía en que papá iba más lejos que esos inmigrantes. Por ejemplo, jamás hablaba de sus compañeros de estudios ni recibíamos visitas de viejos colegas. En el barrio teníamos amigos colombianos, argentinos y mexicanos, porque papá trabajaba de administrador en la concatedral de Saint Joseph en Brooklyn, donde el catolicismo era territorio de hispanos, pero no conocíamos a ningún peruano y ahora sospecho que papá los evitaba. De hecho, para perfeccionar la lengua española, yo tuve que apuntarme a cursos porque papá nunca usaba el idioma en casa. Se negaba incluso a repetir las palabras de su vida anterior. Sonando un poco Y mal. sin embargo, esa pequeña mancha de nacimiento gramatical, quizá él también había bebido una o dos cervezas de más. ¿Sabes lo que haremos cuando tengas un título de administración de empresas? Pondremos un negocio en el mentón y la mirada profunda, la cara que ponía cuando había tenido una La idea y creía que era muy grande, ¿no? Muy bien, gracias, maestra, muchas gracias. Hasta aquí, ¿qué podríamos decir más o menos de la personalidad de Jimmy y del papá? ¿Me están escuchando? ¿Aló, aló, hola, hola, hola? Sí, ¿Alison? sí la escucho. Sí, se escucha. Sí, ¿cómo ven ustedes a estos personajes en el caso de Jimmy y del padre? ¿Cómo podrían describirlos según lo que hemos leído? Isabel, Sí, maestra. sí, le habla Liz. Sí, Hola, el hijo, ¿no? Jimmy, es como bastante inocente, ¿no? Hasta esta parte, ¿no? Eh, no entiende mucho o sospecha por ahí que el padre tal vez hay alguna razón por la que no quiere hablar el idioma español, ¿no? Siempre está evadiendo tal vez conversaciones, creo, también de su abuela, de la mamá del papá, ¿no? Y el papá hasta ahí, deja una sensación de que oculta algo, ¿no? O no quiere, o que el hablar español, hablar de su familia, etcétera, le fuera incómodo, ¿no? Hasta ahí yo percibo eso, sinceramente. gracias. Gracias, maestra, muchas gracias. Sí, es cierto, ¿no? De hecho, hay un misterio por ahí con el papá, ¿no? Hay algo de su pasado que no lo cuenta. Pero además, ¿alguien identificaría algún tema de identidad, de complejo con el tema del idioma? Como de no identificarse como peruano, de rechazar lo peruano, porque dice que no tenía amigos peruanos y no hablaba español, y él era peruano. ¿Cómo ven eso? Isabel, hasta ese, bueno, yo ya terminé de leer el libro, ¿no? Ya, Hace un ya, hasta, tiempo. sí, hasta esa partecita Ajá, no hasta podemos esa analizar. parte da la sensación de que algo ha pasado, ¿no? Hay una sospecha de que algo, porque niega rotundamente todo lo peruano, ¿no? Y hasta el Ujú, final, creo, lo sigue negando porque hay algo, ¿no? ujú. Que no le agrada Pareciera, recordar, le pareciera que trae malos recuerdos. malos recuerdos. Ajá, sí. Sí, y pareciera hasta acá que hubiera también un tema así como complejo, ¿no? Como personas que viajan a otro país y ya se sienten casi de ese país, ¿no? Y ya se olvidan de sus orígenes, ¿no? Pareciera, ¿no? Vamos a ver cómo sigue el curso, ¿no? Muchas gracias, Liz. Bien, entonces, em, esa noche, esa conversación que ellos tienen, él la guarda con mucho cariño, la guarda con un gran recuerdo. Le pareció como que era la mejor reunión que tuvieron.
¿Ya? Y dice así, si tuviese que escoger un único recuerdo de mi familia, sería esa noche. Los tres alrededor de una pizza humeante, haciendo planes para el futuro y contando chistes tontos. Mi padre planeando negocios imposibles porque el padre quería hacer una cafetería. Dijo, "Ay, ya sé que vamos a hacer una cafetería al frente de la iglesia, ¿no? Iglesia y negocios, iglesia y negocios, ¿no? Mi madre con los pies en la tierra y yo flotando a media altura, ¿no? Entre el cielo y el suelo, seguro de que ambos lugares encontraría un refugio, ¿no? Pero sonó el teléfono, ¿ya? Entonces dice, sonó el teléfono, la explosión del motor del avión, ¿no? Y acá usa una metáfora, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? O sea, la explosión del motor del avión, ¿ya? Eso se refiere que esa llamada fue muy importante, ¿no? Entonces, eh, ¿quién te llama a esta hora? Dice, ¿no? Mamá, dice, siempre reprochaba a papá que contestase el teléfono durante las comidas familiares o que mirase el mail. Él consideraba que formaba parte de su trabajo, él era como un doctor, el doctor de un edificio viejo, siempre listo para atender sus huesos rotos y sus resfriados. Interesante, ¿no? Como un administrador, un conserje. Dice, quizá ha reventado una tubería o algo así. Es una llamada del extranjero, debe ser un teleoperador de los que llaman desde Centroamérica. No contestes. Sí, confirmé terminando de tragar un trozo de masa gruesa de queso. Te quieren vender una nueva tarifa telefónica o un seguro de vida. Es un código 51 del Perú. Papá lo dijo como si fuera algo malo. Al menos estoy seguro de que habría sonado más alegre si hubiese reventado una tubería bajo el templo. Sí, es simpática esa forma de narrar esto, ¿no? Tiene un humor muy sutil, ¿no? Mamá y él se miraron, congelados, mientras el aparato seguía reclamando atención. Una vez más, después de su mirada, papá posó los ojos en mí, pero ahora ya no me miró como a un adulto, sino todo lo contrario, como a un niño que a esas horas debería estar en su cama, soñando con los angelitos, a salvo de los problemas de los humanos, o como una mascota incómoda que orina sobre la alfombra. A pesar de eso, contestó el teléfono, tocó con la yema del dedo la luz roja, se llevó el terminal al oído. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Me ayudan a leer esa partecita, por favor? ¿Qué parte, Isabel? Disculpe. Lo dijo en español. Ayer. Lo Claro. dijo en español, de hecho en peruano, su acento más o menos tropical, lengua franca de la parroquia de San Joseph, se moduló hasta convertirse en una suave cantadita con énfasis en las S, pero el cambio fue apenas perceptible. Después pasó un largo rato en silencio. Me resulta imposible saber si, Me resultaba imposible saber si del otro lado de la línea alguien hablaba o esperaba una respuesta. Yo solo veía la nube negra cerniéndose sobre nuestra mesa como un buitre al acecho. Sí, repitió papá, sí, hablaremos mañana, ¿ok? A continuación, colgó. Y seguimos cenando como si nada hubiera pasado. Al menos lo intentamos. Aceptaré abrir esa cafetería si servimos pizza como esta, dijo mamá, mordiendo una porción de jamón. Sin duda, ella se esforzaba por mantener el buen humor, mirando a mi padre de reojo, esperando que él recogiese el testigo y recuperásemos nuestra velada alegre, nuestra vida según el plan. Pero a nuestro lado ya no estaba el hombre de las bromas tontas y el GPS. En su silla se sentaba un anciano agotado y deteriorado que se arrastró al final de la pizzería con gran trabajo, como quien asciende una montaña muy alta. Ujú, muchas gracias. Entonces acá pasó algo con esa llamada telefónica, ¿ya? Se malogró todo el humor, el ambiente. Muchas gracias. Acá al final dice, bueno, después de todo, dice su padre, o sea, sí tenía un pasado, ¿no? O quizá deba llamarlo, dice, un cordón umbilical. Y es que eso es importante, ¿no? Dice, cada año para la Navidad, mi abuela paterna, acá tenemos el otro personaje, mamá Tita, venía a Nueva York y se quedaba hasta el 6 de enero, Día de Reyes, y traía consigo la lengua, los recuerdos, incluso el olor de nuestro origen perdido.
Nuevamente estamos hablando del tema de la identidad. Fíjense qué interesante, ¿no? El origen, la identidad, las raíces, ¿no? Y con la presencia de la abuelita, ¿no? Que era mamá del papá, que iba cada año, él pues se sentía feliz, ¿no? Muy bien. Pero, dice acá, como la familia de mi madre se quedaba en Nebraska, las fiestas de fin de año eran de propiedad exclusiva de mamá Tita. Era la única abuelita ahí. Aún así, tampoco puedo decir que fuesen especialmente peruanas. Mi abuela hablaba en castellano, pero mi padre le respondía siempre en perfecto inglés, según decía, para no excluir a mamá de la conversación. Ahora comprendo que no tenía mucho sentido, porque mamá precisamente era profesora de español en un colegio privado del Dumbo. Pero evidentemente nunca pensé en eso. Todas estas cosas me han venido a la mente después. Mm, vamos avanzando, vamos avanzando un poquito. A ver. Él pregunta a la abuelita, ¿no? Le dice como quisiera un hermano, le dice, ¿no? Quisiera un hermano de regalo. Y de pronto una hermana le dice, ¿no? Y pregunta, ¿y papá no tiene hermanos? Y la abuelita le dice, por un tiempo tuvo hermanos, pero muchos, pero se pelearon. Ya, acá ya tenemos una clave más de lo que, ¿no? Para ir armando nuestro rompecabezas. Entonces, el niño, bueno, ahí todavía era el niño, era niño, no entendió bien, no preguntó más, ¿no? Y esa parte me gusta mucho cuando le dice, yo le dije a la abuela que me gustaría pasar la próxima Navidad en el Perú. Claro que sí, se entusiasmó ella, deberías hacerlo, porque tú eres peruano. Y dice, nunca se me había ocurrido que yo también fuese peruano. ¿Ya? Muy interesante eso, me encantó. No sé cómo lo sintieron ustedes, maestros. ¿Alguien le gustaría comentar algo sobre esto o alguna parte que hemos leído antes de seguir avanzando? ¿Cómo podríamos explotar estos párrafos de repente para nosotros mismos o para una clase de repente con nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué temas podríamos tocar? Como dijo usted sobre la identidad, ¿no? Como que el padre apelaba mucho tal vez a la alienación, pero él tendría un motivo personal. Sin embargo, acá Jimmy como que busca, de alguna manera, busca las raíces, ¿no? Y quiere también sentirse parte de ello. Y qué importante que venga la abuelita de algún modo y le traiga con la abuelita este contacto del idioma, de la cultura, de las costumbres, ¿no? Y Buenas, sí, maestra, buenas noches. disculpe, lo que pasa es que no he llegado un poquito tarde. No se preocupe, Mira, bienvenida. a mí me hace acordar este texto al cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Me hace Sí, acordar este cuento, ¿no? De que falta la identidad. A veces también estamos con el Span English, ¿no? O sea, ya todo hemos convertido en inglés y nos olvidamos de nuestras raíces. Mire, hoy día estaba haciendo yo la lectura del testimonio de Máximo Damián Guamaní, el amigo de José María Arguedas, y los chicos decían, profesor, pero está mal escrito. Entonces decía, teníamos que valorar, ¿no? Cómo hablamos nuestro castellano. Yo creo que acá lo que le falta al señor es identidad. Y se puede trabajar mucho en muchos aspectos. Pese a que podamos hablar inglés, pero primero es lo nuestro, ¿no? Y nuestra lengua que es del imperio incaico, pues el quechua, ¿no? Eso es lo que yo hubiera trabajado en esta parte. Gracias, interesante. Miss. Maestra, gracias. Sí, es cierto, ¿no? Ahora que ha mencionado, maestra, esto, recordé hace poco presentamos en Ayacucho el libro del escritor Jeremías Gamboa. Justamente le hablaba de este tema, del quechua, del español. Y también hay mucho miedo, ¿no? Porque ustedes saben que lamentablemente todavía hay mucha discriminación. Entonces, es comprensible, no digo que está bien, lo digo, es comprensible que uno quiera ser aceptado. Es comprensible que uno no quiere que te digan, oye, tú no hablas bien, motoso, queso, porque así dicen.
¿no? Igual, cuando un extranjero se va a otro país, se burlan a veces de su acento, ¿no? Entonces, uno quiere pasar como que no, yo no soy el otro, yo soy parecido a ustedes, ¿no? Es muy complejo, es un tema bien complejo ese tema de la identidad. Em, yo creo que hasta a veces hay que mirarlo con cierta, no sé si la palabra es compasión, ¿no? O un entendimiento bien amplio, ¿no? Porque hay mucho temor, creo, detrás de este tema del complejo. Se me ocurre, no sé, podemos conversarlo luego más. Bueno, seguimos. Es un tema muy, muy interesante. Entonces, bueno, él se entusiasma que se va al Perú, ¿no? Sí, me quiero ir al Perú. Y el papá empieza a hablar acá, ¿no? El papá. ¿Has estado metiéndole ideas en la cabeza a Jimmy? Le dice a su mamá. No, se le ha ocurrido él solo. Sonrió ella triunfal. Dice. Bien, ya lo hablaremos, San Joel. Se sumió en sus costillas con papas fritas. Quería entender que. No, ahí viene el narrador, el niño, ¿no? Creía entender que se había abierto una rendija de esperanza e intenté abrir del todo la puerta. Claro, dice la abuela que allá es verano. Podríamos ir a la playa en Navidad y veríamos jugar a los equipos de allá. ¿Y quién me ayuda? A ver, ¿quién sigue? Por favor. A ver, yo lo voy a intentar leer porque no tengo el Gracias. gran, estoy en el celular. No he Gracias, podido leer el libro, pero igual voy a hacer lo posible. gracias, maestra. Lo puede ampliar un poquito más. He dicho que lo hablaremos. Se alteró él. Sonó como nunca lo hablaríamos. Seguimos cenando. Mamá cambió el tema. Papá recuperó su humor. Y como suelen hacer las familias, fingimos que nadie había dicho nada incómodo. En ratito no veo bien. Esa noche o quizá otra noche, los recuerdos de un niño son confusos, teñidos de irrealidad y a menudo imaginarios. La abuela me acostó, me leyó un capítulo, el diario de Greg. Rezamos juntos, Porque ángel somos de la libros y guarda, más. Somos dulce Crisol. compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día. Y mientras me arropaba me animó. No te preocupes, cariño. Arreglaremos todo para que pases alguna Navidad en el Perú, aunque sea solo conmigo. Supongo que ya estaba medio dormido, porque nunca reparé en la última frase. Esto solo volvió a mi mente muchos años después, y como he dicho, quizá fue dicha en otro momento, pero sí tengo claras sus palabras exactas. Esas palabras que flotarían en el aire y acabarían cobrando sentido muchos años después, aunque sea solo conmigo. Me hace acordar a la primera parte de Cien años de soledad. Gracias. Gracias, maestra, muy amable. Excelente. Entonces, ya vamos viendo acá que había un problema también en la familia de comunicación, ¿verdad? Que pasa en muchas familias, ¿no? Que no se dicen las cosas, que se esconden, que se callan, que no solucionan de una manera asertiva sus problemas, que es lo que abunda, creo, ¿no? En las familias, vamos a decir, disfuncionales, ¿no? Y bueno, él cuenta lo siguiente, ¿no? Que él nunca fue al Perú, finalmente, ¿no? O sea, hasta ese momento, ¿no? Nunca fui al Perú ni con mi abuela ni sin ella. Durante la década siguiente, o sea, cuando ya estaba más grandecito, dice, la promesa de la abuela se dejó zarandear por el viento hasta desaparecer en alguna alcantarilla, ¿no? Se olvidó. Y para la noche en que celebramos mi éxito académico con pizza de Grimaldis, ya todos habíamos olvidado de esa posibilidad. La Navidad en verano ya no era una idea divertida, la camiseta blanca y roja había sido olvidada en alguna casa interior, los Reyes Magos ya no existían, que le gustaban a la abuela, porque celebraba siempre la Baja de Reyes, y el Perú era solo un nombre que ponía a papá de mal humor. ¿Mm? Ese era el ejemplo que él tenía, ¿no? Que el Perú ponía al papá de mal humor. Lo cierto es que hubo malestar, problemas, ¿no es cierto? El mal humor, el mal humor, el mal humor. eh, Pasan la tarde, la velada, con una película, pero igual siguen recriminándose cosas. Y pasa esto, ¿no? Dice, ¿me ayudan a leer, por favor? En esa parte rosada, rosadita, naranjita. Y sin embargo, a diferencia de papá, mamá hablaba.
Necesitaba hacerlo. Si algo le inquietaba o enfadaba, lo proclamaba a los cuatro vientos, lo repetía una y otra vez, con lujo de detalles, por teléfono, en persona, a sus amigas y a sus hermanas, como si pudiese descargar los problemas en forma de palabras. ¿Por qué papá está así? Le pregunté a mamá. Ella no se hizo de rogar, descartó su lectura en el revistero junto al sofá, con unas palmaditas en el cojín, me invitó a sentarme a su lado, se sirvió una cerveza, había descubierto una marca de cervezas belgas de sabores menta, chocolate, miel, y había acabado por aficionarse a la de cereza, Cherry Beer, que solía beber cuando mi padre no se encontraba en casa. Abrió su botella y me ofreció, pero yo detestaba el sabor dulzón de esas cervezas. Y como ya he dicho, ni siquiera disfrutaba el alcohol. Al igual que papá, yo desconfiaba de las bebidas espirituosas y pensaba que mamá consumía un poco más de las necesarias. Aunque a diferencia de él, yo no era capaz de decirlo en voz alta, así que simplemente me senté en silencio. Observé la espuma ascender hasta casi rebalsar el vaso. Constaté los nervios de mamá porque tamborileaba en la mesa con la uña. Y finalmente escuché su respuesta. Es mamá Tita. Hay malas noticias. Ujú. Mamá Tita, hay malas noticias. A ver, vamos avanzando un poquito más. Aquí, las noticias sobre la salud de mamá Tita me hicieron descubrir en la práctica que la gente cambia. Y no para mejor. Y eso que mamá adoró la píldora tanto como pudo, aquella tarde con su cherry beer en la mano y una sonrisa que pretendía darme ánimos a mí, pero no le alcanzaba ni siquiera a ella misma, definió la situación con un genérico problemas de la edad. Eludió las preguntas directas, evitó los detalles precisos. Al final, sus escandalosos silencios solo lograron convencerme de que la abuela debía hallarse al borde de la muerte. ¿Desde cuándo lo sabemos?, pregunté. Fue entonces cuando supe que ese había sido el motivo de la llamada que papá recibió en el restaurante, ¿no? En Grimaldi's, en la pizzería. Recuerda que recibe una llamada y se molesta y le cambia el humor. Y me lo dices recién hoy, protesté. No queríamos preocuparte. Y para no preocuparme, papá ha estado actuando como un perro rabioso. ¿En serio? Mamá no supo qué contestar. Solo seguía el castañeteo de sus uñas contra la mesa. Yo exigí, quiero hablar con ella. Deberíamos esperar a papá, ¿no crees? Le dice la mamá. ¿Me ayudan, por favor, para seguir leyendo? Gracias. No, leí en sus ojos que buscaba alguna buena razón con la que impedir mi llamada, pero tuvo que rendirse ante la evidencia. No existía ninguna, ni hacía ninguna falta ocultarme los hechos, ni esperar a papá para preguntarle a mi abuela cómo estaba, para hacerle saber que me importaba. Ella llevaba un mes sosteniendo la mentira más innecesaria del mundo. Cuando al fin me entregó su teléfono con el número de la abuela en la pantalla, mamá tenía la actitud de un general entregando sus armas después de capitular. Apreté el dibujo del telefonito y esperé. Uno sabe que la llamada ha entrado en el Perú por la publicidad. Antes de dejarte hablar con alguien, la compañía telefónica te recita sus eslóganes y solo después de eso te pone en contacto. La voz me contestó, no parecía de la abuela, sino de la imitación de una actriz débil o despertada a las 3 de la mañana con pocas ganas de conversar. Por un instante creí estar hablando con otra persona, con la abuela de mi abuela. ¿Mamá Tita? De repente reparé en lo infantil de su apelativo y yo seguía llamándola con el mismo término desde los 3 años. Cuando apenas era capaz de balbucear los nombres de la gente, los nombres sirven para fingir que el tiempo no pasa y al final son lo único que queda de nosotros. Jimmy precioso, me saludó ella. Supongo que ya lo sabes. Este año los reyes no traerán regalos. Sonreí. Obviamente yo ya sabía lo de los reyes y Santa Claus, pero la abuela y yo seguíamos hablando de sus regalos como si llegasen de Oriente. Supongo que compartíamos esa fantasía en homenaje a los viejos tiempos, igual que su nombre. De repente comprendí que entre nosotros nada había cambiado desde nuestra primera Navidad juntos.
¿Sigo? Y ese pedacito rosadito. ¿Cómo estás? Bien, querido, bien. Pero ya sabes cómo son los doctores. Quieren que repose y repose y repose. Me tratan como una niña. Mentía y sin embargo el timbre de su voz me decía la verdad. Gracias, maestra. Entonces dice, ¿no? Después de colgar, ¿sí? Algo dentro de mí continuó revolviéndose, como una pelea de gatos en mi pecho, sin llegar a definirse con exactitud. Y solo al oscurecer, luego de un buen rato, intentando ponerle un nombre a mis emociones, encontré la palabra que buscaba, indignación. Estaba indignado, ¿ya? Estaba indignado. De repente, Leonardo, Leonardo, ¿estás ahí? Como en 6 minutos más o menos es posible que nuestro... Sí, no, ¿prefieres que nos das 2 minutos antes de terminar para no desaparecer así, sino para parar y volver a entrar? Nos avisas, por favor, ya para volver a entrar al mismo link. Muchas gracias. Dice, entonces él estaba muy resentido con su papá, ¿no? Es muy resentido con su papá. ¿Por qué no estás con mamá Tita? Le dice, ¿no? Él se estaba pasando la mano por el pelo como para quitarse el agua. En cuanto me oyó, los dedos se le quedaron congelados. Estas imágenes me hacen reír. Pegaba al cuero cabelludo, ¿no? Me lo imagino. ¿De qué hablas? Tu propia madre está enferma y no me lo dices, ni vas a cuidarla. ¿Por qué actúas como si no pasara nada? Él siguió quieto junto a la puerta, pero su mirada se paseó por la sala hasta encontrar a mamá en la puerta de su cuarto. No quedaban rastros de su cerveza, pero ella tenía más razones que esa para sentirse culpable, y se encogió de hombros mirando hacia el suelo. Papá solo repuso, no sabes de qué hablas, no tienes idea. Entonces dímelo tú. Él respiró hondo, de repente parecía más pesado que al entrar, como si hubiese hinchado, si se hubiese hinchado. Sin duda estaba más lento, porque tardó en contestar un tiempo que pareció durar siglos. No lo entenderías, fue todo lo que dijo. Y a continuación se encerró en su cuarto. Y ahí nosotros observamos en esta parte, ¿verdad? Cómo es, ay caramba, cómo es la comunicación, vuelvo al punto de la familia, ¿no? Cómo a veces irritamos, ¿no? A los jóvenes con esta absurda forma de actuar. ¿Algún comentario sobre el tema de la comunicación en la familia de repente o algo que quisieran aportar? ¿Los escucho o las escucho? Isabel, Dime. sí, sobre la comunicación, ¿no? Hay de todas maneras, el padre es el que tiene muchas dificultades para comunicarse, ¿no? Y probablemente eso venga desde que era también un niño, un joven, ¿no? ¿No? Como usted ha mencionado, ah, es la característica como de una familia disfuncional, ¿no? Que no es, creo, el caso de ellos en ese momento, ¿no? Pero sí que proviene de eso, ¿no? Por eso el padre es tan, se resiste, ¿no? A hablar, no comunica y cuando se siente mal se va, se encierra o se pone, se molesta, ¿no? Y sobre todo cuando hablan de Perú, hablan de su familia, ¿no? Pero también se nota que al inicio cuando están en la pizzería, no es así, ¿no? Con su propia familia. Más bien se nota ahí que pues ha criado bastante, con bastante cariño a su hijo, ¿no? También la mamá, pero ya en otros temas, se cierra, ¿no? No quiere decir nada, no quiere. Entonces, pienso que probablemente es un hábito adquirido desde niño para Ujú. hacer frente a situaciones difíciles, ¿no? Sí, Exacto. esto, Sí, qué gracias. importante, que gracias, me gusta lo que mencionaste porque dices, debe haber vivido situaciones difíciles, ¿no? Porque qué importante es no juzgar, ¿no? A veces somos muy rápidos para juzgar, a veces las malas actitudes, ¿no? O actitudes con las que no estamos de acuerdo, ¿no?
Y hay toda una historia, ¿no? Y hay toda una historia. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo nuestra historia, qué es lo que pasa, pero también muestra la relación padre-hijo, ¿no? O sea, padre, perdón, padre, claro, y madre-hijo, ¿no? Madre-hijo. Esa dejadez que a Jimmy le afecta tanto, ¿no? Entonces, luego de esta, la enfermedad de la abuelita, dice, fue la primera vez que pasamos sin la abuela, ¿no? La abuelita no llegó, el ambiente navideño estaba fúnebre porque en realidad, pues había un mal sabor de toda esa situación y lo que hace el padre es regalarle un boleto de avión a Perú, a Lima. ¿Ya? Y el padre le dice, yo no lo llamarías vacaciones, en cierto modo tendrás que trabajar. ¿Ya? Entonces se lo manda a Perú. ¿Alguien puede leer esta parte, por favor? Jimmy se hace una pregunta, ¿no? Dice, no, no que lo más importante eran los estudios, porque él siente que el papá le está dando el boleto de avión para que se vaya de la casa, está votando, ¿no? ¿Me ayudan a leer, por favor? Ah, ya falta un minuto, ¿ya? Mejor cortamos y nos reunimos de nuevo para que no salir volando todos. ¿De acuerdo? Ah, Muy bien. gracias, gracias. Ahora sí, seguimos. A ver, vamos a ver si lo tenemos abierto esto. No se cerró. Sí, acá está. De acuerdo. Entonces, por favor, ¿puedes seguir? Creo que estaban leyendo. Empezamos a leer, por favor. ¿Alguien me ayuda? Una voz magisterial. Leo, Isabel, Gracias. dice, no que lo más importante eran los estudios. Ahora quieres que me ponga a trabajar, me echas de casa. Él dirigió hacia mamá una mirada de súplica. Ella comprendió que, a pesar de sus esfuerzos, no conseguiría mantenerse al margen. Los conflictos de nuestra familia no podían resolverse sin su participación. ¿Puedes mirar el maldito pasaje, Jimmy? Su voz sonó cascada, migrañosa. Obedecí. Me costó unos segundos entender todos los números y detalles de la reservación. Yo nunca había viajado a ninguna parte. Resultó ser un pasaje a Lima, vuelo barato con escala en Miami. Recordé a la abuela invitándome a pasar la Navidad en su casa cuando yo era pequeño.
Estaba tardando más de una década y ni siquiera llegaría al año nuevo. Me invadió una oleada de temor. Para mi sorpresa, después de considerar a mi padre como un ser inferior y enclenque, salió de mis labios la pregunta más enclenque posible. ¿Vendrás conmigo? Él movió la cabeza de un lado a otro. Mantenía la misma actitud desde el inicio de nuestra conversación, como si me estuviera regalando un cuchillo de harakiri. Pero al menos consiguió articular unas palabras, y lo hizo en español. ¿No me exigías que cuidara a la abuela? Ahora podrás hacerlo tú mismo. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece esos párrafos, esta frase que dice, mantenía la misma actitud desde el inicio de nuestra conversación como si me estuviera regalando un cuchillo de harakiri? El narrador, el escritor, digamos, logra hacer estas frases muy curiosas, ¿no? Tipo metafóricas o comparaciones, ¿no? Utiliza la hipérbole, pues. Sí, también, sí. Siempre por ahí en el texto es interesante cuando aparece alguna figura literaria, ¿no? Está bien que haya como una cuestión prosaica y de pronto ¡frum! Aparece algo así, ¿no? A mí me encanta eso. Bien, entonces entramos al Hijo. Ya, miren, ya vamos al Padre, el Hijo. Falta el Espíritu Santo. A ver. Entonces, vamos a ver acá. Él se va de viaje, ¿no? Está en el vuelo, en el avión. eh, y el nombre de él es James Carlos Verástegui. ¿Ya? Ese es su nombre. Em, y esto lo ve en su pasaporte. ¿No? A mí me encanta esta parte cuando dice, James Carlos Verástegui, proclamó un guardia de migración aburrido mientras hojeaba mi pasaporte americano. Americano. Yo recordé ese nombre que nunca usaba, Carlos, un rezago de la hispanidad que ahora me toca recuperar. Sí, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo durará tu viaje? No lo sé, respondí. ¿No sabe cuánto tiempo se queda? ¿No tiene nada que hacer en Estados Unidos? Recordando a la abuela, respondí. Este también es mi país. Me encantó. Espero que te guste tu país, le dice, ¿no? Y, em, ¿y quién fue a recogerlo al aeropuerto? Su padre, el padre Gaspar. ¿De acuerdo? El padre Gaspar. Mm, Maestra Gladys, no se preocupe, bienvenida. Estamos aquí todos juntitos. Gracias, disculpe, gracias. No se preocupe, no se preocupe. Gracias bien por venir. Poquito a poquito nos vamos poniendo como al día, ¿no? Cuando yo era niña, mi papá me contaba cuentos, me narraba historias. Entonces, es agradable también leer, ¿no? Que nos leemos entre nosotros porque me hace esa oralidad, es muy simpática, como que nos arrubia, ¿no? Hasta a veces poder entrar allá a la lectura del libro, ¿no? Entonces, el padre Gaspar fue a recogerlo al aeropuerto y él le pregunta por mamá Tita, ¿no? ¿Cómo está mamá Tita? Y él le dice, bueno, que no estaba muy bien, ¿no? Habla del aeropuerto, le quiere hacer muchas preguntas y lo lleva a la casa de la abuelita. Pero el mismo padre Gaspar dice, su propio juego de llaves. De acuerdo, la abuelita lo espera en la sala, dice, lució una bata de seda elegante pero muy gastada, y narra una serie de situaciones, hace una descripción de la casa, ¿no? La que revela que era un ambiente muy añejo, muy antiguo, ¿no? Los adornos típicos de una persona mayor, etcétera. ¿Ya? Me gusta mucho esta parte cuando dice, cuando me abrazó apenas sentí el peso de su cuerpo. Un escarabajo estrellándose contra mi camisa habría presionado tanto como ella. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta frase? ¿Por qué dice que apenas sintió el peso de su cuerpo? ¿Creen? ¿Porque estaba muy gordita o estaba muy flaquita?
Ujú, claro, porque estaba muy flaquita, así es, como muy lábil, ¿no? Muy débil, ¿no? Entonces dice que el escarabajo se hubiera estrellado más fuerte o igual que ella, ¿no? Entonces, ah, ella le invita, le dice, vamos a comer, le dice, le muestra la casa, lo hace subir a la casa y le muestra inclusive el cuarto del padre, ¿no? Y él encuentra cositas en el cuarto del padre, libros, las cosas antiguas del papá cuando era joven, ¿no? Cuestiones de la Alianza Lima, de los deportes, y pues, sí que debe ser bien interesante entrar al cuarto de tus padres, ¿no? Eh, y ver sus cosas cuando era joven, ¿no? O era chico. A ver, un ratito. Entonces, él lo mandan a dormir a un lugar, pero él dice que su colchón tiene hueco, ¿sí? Cuando el padre le dice, ah, pero pues ven acá al colegio, le dice a dormir, ¿no? Y pasa algo, ¿no? Le dice, no, sale la abuela, porque el padre le dice, ven acá perdón, a la congregación, le dice, no, ahí sobran cuartos en el colegio. Y mañana temprano compramos un colchón. Y la abuelita, dice, protestó la abuela inesperadamente con una energía que yo no le había visto desde 2010. Casi parecía que iba a ponerse a saltar. Eso no. Al padre Gaspar se le oscureció el semblante. Una nube como las del cielo limeño ahogó el foco de su idea. Solo creo que así dormiría cómodo y podría mostrar el colchón temprano. Si es necesario que duerma en un hotel, sentenció una contundente mamatita, irreconocible, muy diferente de la dulce anciana que nos visitaba en Navidad. Allá tenemos también otra situación, ¿no? Esta reacción nos va mostrando algo. ¿Alguien me puede leer esto, por favor? Isabel, puedo leer. Por supuesto, gracias. Una sombra atravesó el aire en ese momento. Un murciélago voló a mis espaldas. Un fantasma que no fui capaz de detectar. El padre Gaspar sí lo vio. Durante un segundo su semblante proyectó algo como el miedo. De inmediato bajó la mirada y admitió. Claro, también puedes dormir en un hotel. Así te quedas más cerca de tu abuela, ¿verdad? No respondí, y la abuela tampoco. Permanecimos en silencio un largo rato, aunque no entendí por qué. Después sonó el timbre. Había llegado la cena. Cuando el padre de Gaspar abrió la puerta, el aire espeso de la ciudad disipó el olor aguardado de la sala. La noche había caído sobre la ciudad tan rápido como una guillotina y ahora se colaba en mi nueva casa. Perfecto. Muchas gracias. Ya vamos viendo qué está pasando por ahí, ¿no? Entonces, eh, seguimos avanzando. Cuando en la calle a él le preguntan, ¿eres hijo de Sebastián? Le dicen, ¿no? ¿Eres hijo? Entonces ahí ya sabemos que el papá de él, ¿cómo se llama? Sebastián, ¿sí? Su mamá le decía Seb o Baby, ¿no? Pero es Sebastián, el señor, ¿no? El papá de Jimmy. Y le iban preguntando, ¿lo conoce usted? ¿No? Había una persona que era un extraño, ¿no? Y le dice, conocerlo, claro que lo conozco, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero él sentía que había una cosa media rara ahí, ¿no? Ustedes eran amigos, le dice, antes que él fuera a Estados Unidos. Mm, y él se hacía ideas de cómo lo conocería, ¿no? ¿Ha venido él también? Le pregunta el señor, el extraño este, el desconocido. Le dice que no, no, he venido solo. Y finalmente el hombre pregunta, ¿pero vendrá? Le dice, ¿no? Y bueno, él sigue hablando, le dice, ¿cómo se llama usted? Mm, no le dice el nombre, y le dice, pero da igual, le dice, yo siempre he vivido por acá, y también iba a su colegio, lo veía cuando éramos niños, también lo veía cuando ya no éramos tan niños, o sea, se conocía con su papá de niño y no tan niño. Y acá viene lo fuerte, ¿no? Acá viene lo fuerte. ¿Quiere que le mande sus saludos, señor? Ahora sí, el hombre se rió con un ruido seco, como el arranque de un motor ahogado. Cruzó los brazos. Era muy delgado, tanto como yo. No, no quiero que le mandes mis saludos.
Perdone, no lo sigo, se quedó frío, ¿no? Me echó un vistazo como se mira una cucaracha. Sentí que evaluaba sin darme un pisotón o no, si darme un pisotón o no, que ponía en una balanza su incomodidad personal y cierta compasión ecológica. Después de meditarlo un rato, me descartó con un gesto de desprecio. Dándose la vuelta, me despachó con un mensaje. Quiero que le digas que no venga. Si lo veo por acá, le arrancaré los huevos. Me pareció haber oído mal. Nadie se habla así con desconocidos, nadie se habla así con nadie, o eso creí entonces. Ya, y luego pues lo insulta, ¿no? Tu viejo es un, ¿no? La palabra que no nos gusta. Lo insulta y le dice, y no queremos que se acerque al barrio. Ajá, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces él no sabe qué hacer, él no sabe qué hacer. Para esto ellos están más o menos, dice, por la avenida Camino Real en San Isidro. Y es bueno siempre saber más o menos en qué espacios nos vamos moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, eh, él le comenta a la abuelita, le dice, oye abuelita, pues encontró a un señor, mira cómo hablaba. Ah, un loco, dice la abuelita, ¿no? Em, y ella trataba de evadir, ¿no? Trataba de evadir, le hablaba mal de la gente que vivía por ahí, que los jóvenes, que los que vivían solos por ahí, no, dice, hablaban de política, ¿no? La abuelita era muy aparentemente como de derecha, ¿no? Ella decía, no, la familia te inculca los valores, le dice, para confiar en una persona tienes que conocer a su familia, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos pues, del tema de apellidos, ¿no? La familia, si es un tal, si es un tal, si es un tal, esos son los apellidos, ¿no? Hay un tema de complejos un poquito, ¿no? De pronto, eh, hay las noticias, ¿sí? Y ella que siempre se quedaba hasta tarde y todo, dice, voy a apagar la tele mejor, quiero dormir. Y el chico dice, me alarmaron sus palabras. Como de costumbre se había pasado durmiendo toda la tarde. Los dos sabíamos que le esperaba un insomnio de campeonato. Pero pasa algo. A ver, me ayudan a leer, por favor. Vamos a ver por qué la abuelita se va a dormir. ¿Me ayudan? Elizabeth, Gracias. leo. Pensé que a lo mejor se estaba mareando, algo que le ocurría cada vez con más frecuencia, y sin embargo mantenía una actitud serena, casi demasiado serena para ser de verdad. Mientras estiraba la mano hacia el control remoto para apagar el televisor ella misma y descubría que no lo tenía a su alcance. Intenté animarla. Luego dan una película clásica, Gone with the Wind. ¿No quieres verla? Eh, Perdón, no se ve esa parte. Tita no respondió. El Ah, control estaba donde nunca debería estar, justo encima del mismo televisor, y ella se sentía débil. Era uno de esos días. ¿Apagas? Obedecí. Pero mientras me acercaba al aparato no pude evitar escuchar la noticia. El arzobispo de Trujillo ha negado las acusaciones contra su persona y contra su congregación y amenaza con tomar medidas legales contra los periodistas que han revelado testimonios de víctimas. El locutor dio pase a un sacerdote con mitra y traje púrpura que hablaba desde un púlpito con indignación. Más que un sermón, parecía estar echando una regañina a sus feligreses, culpándolos de algún pecado irremisible. No es contra mí, exclamaba, ni siquiera contra mis compañeros en Cristo. Esta es una conspiración contra Dios y nuestra religión, un complot basado en mentiras y dirigida a ensuciar a personas nobles, cuyo único delito es llevar la palabra del Señor. Apagué el televisor y escuché nuevamente la voz de mamá Tita a mis espaldas. Buenas noches, queridito. ¿Estás segura de que vas a dormir? Intentarlo sin sueño solo agrava el insomnio. ujú. Y ella le dice, pues, gracias, maestra. Le dice, no me siento bien, quizás sea el estómago, ¿no? Y bueno, ella se mete a su cuarto, ya se altera, ¿no? Esa noticia ya la altera.
Recordemos que ella era una persona muy católica, ¿sí? Muy católica, muy de la iglesia. Entonces, esto la altera, ya, esta noticia. Em, el tema del arzobispo eh, le seguía dando, ¿no? Rondando por la cabeza. La abuelita le seguía diciendo que eso era algo como infundios, mentiras, calumnias. Em, y después en las reuniones le preguntaban, ¿no? Que Sebastián tuvo hijos, dice, ¿no? Ese chico es el hijo de Sebastián. Cuchicheaban las amigas, ¿no? Em, pero ¿qué sucede? Él pues tiene curiosidad de esta noticia, ¿no? Y también tiene curiosidad de ¿por qué este hombre habló tan mal de su papá, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en esta época de internet uno googlea y encuentra cosas. Y encontró algo que lo dejó sorprendido, ¿no? Cosas que se relacionaban, dice, cosas terribles relacionadas al arzobispo y a fotos donde estaba su papá más joven con más amiguitos, ¿no? Más compañeritos, bien, con mocasines, dice, rubios, todos como clones, dice, ¿no? Todos igualitos vestidos. Y él busca respuesta donde la abuela, y la abuela se queda, bueno, ¿quién te habló? ¿Qué sabes, no? ¿Qué sabes? Y entonces él le pide, pues, que por favor le cuente, y él le dice, no, es envidia, la abuelita, ¿no? Es envidia, y no quiere, ¿no? Eh, Es más, el padre le había dicho ya en Estados Unidos, le había dicho, si escuchas algo raro, no creas, no creas nada, ¿no? Y al día siguiente, el padre Gaspar los visita, ¿no? Para eso la abuelita le cuenta, pues, al padre Gaspar que él sabe algo, ¿no? Que él sabe algo y que está haciendo muchas preguntas, como si se encierra en la habitación. Y le pide explicaciones, ¿no? Al padre que le cuente. Y el padre lo hace, ¿ya? El padre lo hace. Entonces, no dice qué, pero solo dice que lo hace. Hasta aquí, hasta aquí, quisieran comentar un poquito. En unos 5 minutos terminamos. ¿Qué les ha parecido hasta aquí el libro? ¿Qué idea les ha traído? ¿Creen que lo podrían de repente utilizar algún fragmento para trabajar con sus alumnos o algo que les ha impactado? Quiero escucharles, por favor. Tenemos unos minutitos nomás, pero al menos algo quisiera escucharles. Señorita, como le decía, yo llegué un poquito tarde y usted sabe las últimas ocupaciones que tenemos, pero me ha gustado muchísimo porque creo que se ve en la vida diaria estas cosas, ¿no? La, cómo nos llevamos en la familia, no nos sabemos comprender, no nos sabemos valorar, las relaciones humanas, todo lo que sucede. Creo que a veces nos podemos identificar, y sobre todo con los chicos, ¿no? Sería muy bonito para trabajar ahí los valores, para mí. Interesante, Gracias. ¿no? Ajá, Interesante, gracias. Cecilia. Sí, ¿no? El valor de repente de la comunicación, de la verdad, de la transparencia. Creo que si se analiza, digamos, nos enfocamos en el tema de la familia, se pueden sacar cosas. Dígame, maestra Gladys. A ver, sí, buenas noches. Buenas Para noches. mí resulta interesante el tema de las historias que hay en familia, ¿no? De Mm, los orígenes de los padres, cómo a veces los hijos cuando no se les ha comentado el tema de nuestros orígenes de nosotros como padres, a veces los chicos se llevan sorpresas, ¿no? Y hay a veces una buena práctica, digo yo, que hacemos algunos de nosotros y es llevar a nuestros hijos a que conozcan dónde vivimos, de dónde venimos. Eso es interesante, yo creo que los chicos sepan sus orígenes porque también tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el joven se sorprende de algunas cosas que él ignoraba de su familia y él aparentemente creía estar en una familia muy unida, que todo iba bien y bueno, comienza a darse sorpresas al volver al Perú, bueno, no tanto a volver, sino al llegar a conocer Perú y comienza a mirar un poco el pasado de su padre sobre todo, ¿no? Yo creo que resaltaría mucho con los estudiantes el tema de identidad en esta parte. Lo importante es que
esos orígenes se transmitan como familia, ¿no? Como familia más que la escuela, porque nosotros lo hacemos de una manera muy superficial, pero miren a veces todas las sorpresas que hay en los orígenes de cada uno de nosotros. Yo iría en esa línea. Gracias, Gracias. maestra, muy amable. Adelante, maestra. ¿Alguien más levantó la manito? ¿Liz? No. Sí, sí quería comentar. Yo empecé a leer el libro, ¿no? Cuando lo pusieron que debíamos, bueno, esta lectura la íbamos a trabajar. Y la verdad es que cuando empecé a leerla, más o menos me di cuenta que tenía que ver con los temas de la iglesia, ¿no? Temas tan polémicos que han sido mediáticos, pero también que han sido, ¿cómo se dice? Casi tapados, digamos, por el poder eclesiástico y el gobierno, ¿no? Me pareció muy interesante porque ya Pedro Salinas creo que es, que dio bastantes entrevistas acerca del tema, ya cuando empieza a hablar, ¿no? De que él llega a Perú y escucha la noticia de las denuncias, etcétera, ¿no? Está muy relacionado con este tema. Es un tema muy polémico, ¿no? Bueno, Sí, me dio mucho, ¿cómo se dice? Despertó el interés de seguir leyendo porque en algún momento el padre pues está muy involucrado en ello, ¿no? Y es sí. una de las grandes razones por la que se va del país. Mm, Todas sus actitudes, ¿no? sí, Aunque de por medio siempre creo conserva la parte religiosa, pero ahí hay muchos temas que vamos a descubrir, creo, ¿no? Y eso me pareció muy interesante y a la vez triste, ¿no? sí, Cómo las sí, personas que han sido parte de esto, de ese tema tan triste y tan repudiable también a la vez, cómo luego pasan su vida, ¿no? Y cómo mm. repercute en toda la familia. Eso fue, Isabel, Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, queridos maestros, maestras. Próximo jueves nos encontramos a la misma hora. Esperemos, ojalá tener, creo que ese el próximo jueves vamos a estar desde Nazca, así que esperemos que la línea de internet esté bien, que no haya duendecitos, pero en todo caso intentaremos encontrarnos porque este libro está interesante y a mí también me da mucha curiosidad, yo quiero seguir leyéndolo y quiero terminarlo, además ya para empezar otro. Eso me emociona. Las quiero mucho, los quiero mucho, cuídense bastante y nos vemos la próxima semana. Los que no han leído repítanlo, léanlo porque mire que está bien sencillo para leer y ya empiecen a leer la otra mitad. O sea, vamos a llegar hasta la mitad más o menos. ¿Ya? Un abrazo grande y estamos comunicados por nuestro chat, ¿sí? Del Círculo de Maestros Lectores. Eh, Leonardo. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por tu gran apoyo. Gracias a ustedes. Gracias, buenas Cuídense. noches. Gracias, Buenas maestro. noches. Gracias. Gracias. Bendiciones.